Sentidos. Abre tus sentidos. Disfruta lo que te rodea. Sentidos. El podcast que marca tendencia. Hola, ¿qué tal amigos de la generación Z, la generación del cambio? Soy Aleja Pinzón para recordarles que solo se vive una vez, entonces vivan, sientan, disfruten cada día al máximo. Pero para hacerlo debemos cuidar nuestros sentidos. Por esta razón en este día hablaremos de la audición y para esto nos acompaña nuestro podcaster Brian Lombana con una invitada que marcará sus sentidos. Estará pendiente aquí, ¿verdad? Todo así como todo. Hola a todos, acabamos de escuchar el ruido versus el sonido. ¿Qué es más agradable? Todos los días escuchamos ruidos y sonidos fuertes en cada esquina. El ladrido de un perro, los martillazos en una construcción, gente gritando y decenas de ruidos más. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sonido más fuerte que haya escuchado una persona? Sí, Brian, recuerdo que en agosto de este año me impactaron las imágenes de la explosión en Beirut. Esa nube en forma de hongo fue como una bomba atómica, su ruido fue estruendoso. Sí, lo que pasó fue que la onda del choque alcanzó 10 kilómetros, el aire se expandió rápidamente, luego se enfrió de repente y el agua se condensó, originando la nube de condensación. Los videos mostraron que primero llegó el impacto de la explosión y luego se escuchó el ruido. Esto se debe a que la onda de presión se desplaza más rápido que la velocidad del sonido. En esos casos, lo primero que se siente es el impacto del aire que puede provocar serios daños y luego se escucha la explosión. Algo similar, pero a menor escala, ocurre cuando cae un rayo. La descarga eléctrica también produce una onda expansiva generada por la diferencia de presión que puede llegar a provocar daños en los órganos internos si cae cerca. Este sonido se llama trueno y se genera cuando un rayo calienta el aire a su alrededor a una temperatura de 30.000 grados Celsius y puede alcanzar de 120 a 130 decibeles si cae a una distancia cercana. Sin duda alguna los fuegos artificiales son todo un espectáculo, pero escucharlo puede ser peligroso para tus oídos, sobre todo para los niños y las mascotas. Si los escuchas muy de cerca, el sonido puede llegar a 150 decibeles. Esto es suficiente para provocar una pérdida temporal en la audición y un zumbido en tus oídos que podría durar días. El umbral del dolor para los humanos ronda los 120 a 140 decibeles. De hecho, cualquier sonido por encima de los 90 podría causar daños a la audición. Imagínense un sonido a partir de los 194 decibeles. Superamos el máximo nivel de presión acústica no distorsionada. Esto quiere decir que al superar este número, el sonido ya no se desplaza por el aire, sino que empuja el aire junto con él, creando una ráfaga de aire, conocida como onda de choque. ¿Qué ejemplos tenemos de estos sonidos? El sonido que genera un cohete espacial es tan fuerte como para dañar un edificio, hacer explotar tus tímpanos y dañar tus órganos vitales. El sonido alcanza con facilidad los 200 decibeles, es tan fuerte que crea un pequeño terremoto. Sin duda alguna, Brian, el sonido más fuerte que haya presenciado un ser humano tiene que ser el evento de Tunguska. En 1908, una roca espacial de aproximadamente 37 metros de ancho penetró la atmósfera terrestre y detonó en el cielo liberando energía equivalente a alrededor de 185 bombas de Hiroshima. Esa enorme bola de fuego se extendió por kilómetros quemando todo a su paso. El sonido llegó a más de 300 decibeles.
viajemos a tantos decibeles para conocer el daño que diariamente estamos haciéndoles a nuestros oídos. Tema de hoy, los sonidos o ruidos que afectan a los jóvenes. El impacto del ruido sobre la salud es un problema social. La exposición a altos volúmenes en auriculares, la contaminación acústica por ruido y músicas altas son sus principales causas. La OMS afirma que para el 2050 un 10% de la población mundial sufriría diferentes grados de problemas auditivos por la exposición prolongada a ruidos elevados. Pero, ¿qué es el ruido? ¿Qué es el sonido? ¿Qué efectos tiene la contaminación sonora para la salud auditiva? ¿Cómo prevenir y tratar a tiempo sus consecuencias? Estamos muy contentos de recibir en este día a la doctora Camila, que es otorrinolaringóloga, y nos aclara estos interrogantes. Camila, bienvenida a Sentidos. Brian y Aleja, estoy muy contenta de compartir con ustedes este tema tan importante para generar conciencia sobre las molestias y daños que generan los ruidos. Brian, para usted, ¿qué es el sonido? Los sonidos son vibraciones que generan ondas cuando algo se mueve y se propaga por el aire. Doctora, ¿existe diferencia física entre un ruido y un sonido agradable? La diferencia radica en cómo el oyente responde a estos sonidos. En otras palabras, el ruido es cualquier sonido que no se quiere escuchar. Nuestro cerebro es capaz de diferenciar entre ruido y no ruido, y puede enfocarse automáticamente en los sonidos que deseamos escuchar. Por ejemplo, si estamos atentos a la voz de cierta persona en una situación muy ruidosa, nuestro cerebro se concentra en su voz y puede reducir los sonidos de fondo. Entonces podemos decir que lo que nos genera pérdida de audición gradualmente son los ruidos demasiado fuertes, no los agradables sonidos. ¿Qué otros problemas se originan? Los efectos de esta contaminación para la salud auditiva son por lo general las hipoacusias. Este es un problema de salud común actualmente en los jóvenes y adolescentes, con influencia negativa en la estructuración de la inteligencia, las habilidades sociales y el estado psicológico. También es importante aclarar que la pérdida de audición por sonidos fuertes es irreversible, independientemente de su duración. Provoca cansancio en las células sensoriales auditivas, lo que da lugar a pérdida temporal de audición, que es la sensación de zumbido en los oídos. Nos damos cuenta que cuando asistimos a un concierto con gran volumen salimos de él con una sensación de ensordecimiento, pero la audición va mejorando gradualmente. Esto es debido a las células sensoriales que se van recuperando. Exacto, así es, Brian. La preocupación es que casi el 50% de los jóvenes están expuestos a niveles de ruido muy dañino, gracias al uso de dispositivos de audio personales como celulares, tabletas, reproductores MP3, entre muchos otros, que se han generalizado tanto que no creo que haya algún adolescente que no los tenga, o al menos uno. Se ha comprobado que la audición de música en estos equipos se realiza con unos decibeles mucho más altos de los recomendados. Casi siempre la descarga de decibeles llega a los 130 contra el tope más alto de lo recomendado, que es 60. Es más, una hora de exposición a estos niveles de sonido al día degenera progresivamente las células del oído, logrando un grave riesgo de pérdida auditiva irreversible. Por otra parte, alrededor del 40% están expuestos al ruido potencialmente nocivos en discotecas, bares, cines, conciertos y muchos eventos deportivos. Es más, las discotecas alcanzan el umbral del dolor llegando a 110 decibeles. Y esto se agrava debido a que las personas se acostumbran al ruido, al percibirlo como un elemento natural de su entorno. Esto se da porque cada vez más comenzamos a incorporar el sonido a nuestras actividades del día a día, dándonos cuenta que unos trabajan con música y otros prefieren relajarse con sonidos en vez de hacerlo en silencio. Lo que se recomienda es exponerse a cuántos minutos al día, a cualquier fuente de sonido, sea teléfono o audífono,
y escuchar aparatos reproductores de sonido con qué intensidad. Debemos tener una audición responsable y segura. Esta va a depender del volumen, la duración y la frecuencia de la exposición. Se considera que 75 decibeles durante un máximo de 8 horas es el nivel de exposición sin riesgos, aunque hay que tener en cuenta que la duración disminuye a medida que aumenta la intensidad del sonido. Les vamos a compartir unos tips de cómo lograr que la audición esté exenta de riesgos. 1. Mantener el volumen bajo de los aparatos de audio personales, respetando los niveles seguros de exposición al ruido. 2. Utilizar tapones para proteger los oídos. Cuando vayamos a una discoteca, bar, cualquier lugar ruidoso, si se colocan bien, pueden ayudar a reducir el nivel de exposición al ruido de forma considerable. 3. Utilizar auriculares que se ajusten bien y, de ser posible, que aíslen el ruido del entorno. Así permiten escuchar el sonido a un volumen más bajo del que sería necesario. 4. Limite el tiempo que dedica a las actividades ruidosas. Existen formas de minimizar la duración, como hacer breves descansos auditivos. 5. Alejarse de los ruidos fuertes. En lugares ruidosos, manténgase lo más lejos posible de fuentes de sonido como los altavoces. Trasládese a lugares más silenciosos. Limitar el tiempo diario de utilización de los aparatos de audio personal. Aunque es importante mantener el volumen bajo, la limitación de su uso al menos 1 hora al día contribuiría enormemente a reducir la exposición al sonido. Doctora Camila, ¿nos queda algo por agregar? Algo muy importante es que debemos prestar atención a las señales de advertencia de pérdida de audición. Acuda a un profesional especializado en salud auditiva en caso de dificultad para oír sonidos agudos como el timbre, el teléfono o el despertador. Para atender el habla, sobre todo por el teléfono, o para seguir conversaciones en ambientes ruidosos como restaurantes o reuniones sociales. Una vez más, un tema muy importante para nuestra salud auditiva. Ya nos tenemos que despedir invitándolos a tener una audición responsable y segura, porque si pierdes la audición no la recuperarás. Depende de todos protegernos del ruido. Entonces sigan estas pautas para que continúen disfrutando de lo maravilloso que es sentirnos vivos con todos nuestros sentidos. Si quieres, comparte esta información con alguien que creas que lo necesita o simplemente les sea útil. Somos Sentidos. Recuerden que todos los días nos escuchan en 90.3 de 2 a 7 pm. Ya saben que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Capítulos con contenido que nos nutra. Hasta pronto. Sentidos. Este fue el podcast de Sentidos. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a través de 90.3 FM. Suscríbete a nuestro canal. Te invito para que no te pierdas ningún capítulo y lo escuches en todas partes.